Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Un gusto, buenos días. Esta es flaxoradio.es, son las 12 del día con 11 minutos. Gracias por acompañarnos en esta entrevista que vamos a tener un poquito atrasados, arrancamos nada más, pero estamos en el tiempo todavía. Vamos a hablar con Vincent Riegenberg, él es agregado político de la Unión Europea, y vamos a conversar acerca de una exposición fotográfica que se va a dar a cabo justamente dentro de poquito aquí en Quito y durará del 16 de junio al 12 de agosto. Bienvenido, Vincent, gracias por acompañarnos hoy en este espacio cultural. Buenas tardes, muchas gracias por haber invitadome. Y bueno, le estaba preguntando a Vincent justamente antes de comenzar. Esta exposición fotográfica tiene una colaboración muy específica de la Unión Europea, en este caso de la Embajada de Alemania aquí en Ecuador, la Asociación Humboldt, vecinos acá de Flaxo también, y Goethe Centrum Quito y la delegación de la Unión Europea, quienes están presentando esta exposición que se llama Solo a través del otro puedo ver quién soy, memorias fotográficas de la inmigración europea a Ecuador entre 1930 y 1970. Justo estos días he estado escuchando en la prensa internacional, hay muchos africanos que están llegando a Europa. De hecho, se les están volviendo a Italia. Europa es un continente lleno de migraciones. Y digo que las migraciones han sido mutuas. Españoles llegando a América y otros países, Francia, Inglaterra, Holanda también. Digamos, ahora ha habido los flujos migratorios son constantes a lo largo de la historia. Y es poco decir que son 500 años, ¿no? Pero, digamos, pensando esta llegada de europeos hacia Ecuador, pienso en Carlos Crespi, quien llegó desde Italia a Cuenca, y él es un referente de la cinematografía del Ecuador. Él hizo registros históricos, documentales, justamente cuando llegó de Italia. Trajo sus propios equipos de filmación. El archivo de Carlos Crespi desapareció a mediados de los 60 por un gran incendio. Se acabó ese archivo, quedan nada más por ahí un par de rollitos de cine hechos por Carlos Crespi. Y él se percató de estas diferencias obvias que había. Justamente él fue hasta la zona de la provincia de Morona, Santiago, acá en Ecuador. Y este registro nos deja una lección. Vincent, mucho de este archivo, digamos, el de Carlos Crespi era como más público. Pero este archivo del que vamos a hablar es como más personal. Y la embajada europea, en este caso la embajada alemana, estuvo haciendo un trabajo durante algún tiempo. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo les tardó hacer esta recopilación de material fotográfico para llegar a hacer esta exposición de cerca de un mes acá en Quito? Sí, fueron 8 meses de trabajo. Al inicio era una iniciativa de la Embajada Alemana, porque hay 8 artistas. Yo digo artistas porque de verdad son fotografías muy artísticas, pero al final no eran artistas. Hay un poco de todo. Hay médicos, hay naturalistas, hay viajeros, exploradores. Entonces, todos, en la mayoría de ellos, era alemana. Entonces la embajada alemana tenía contactos con los descendientes de esas personas y les tocó buscar en los archivos personales de esas personas, que en la mayoría están muertas, para encontrar unos 120 fotos, en mayoría en negro y blanco, que vamos a ver en el Museo de la Ciudad del 16 de junio hasta el 12 de agosto. Esta sensibilidad por la fotografía nos permite también mirar al Ecuador desde otra perspectiva, ¿no? La perspectiva de quien no habita cotidianamente en un país y de pronto, como tú dices, llegan por asuntos profesionales, asuntos de migración o incluso, como tú dices, de turismo. Pero, ¿qué es lo que se puede mirar? Ustedes que ya han visto el previo, digamos, de la muestra fotográfica, ¿qué se puede observar?
costumbrismo, paisaje? ¿Qué es lo que logran mirar ahí en... Un poco de todo, un poco de todo eso. Yo diría que es una muestra de sorpresa, la sorpresa de esos viajeros, de esos migrantes que llegaron hace muchísimos años al Ecuador y que venían desde Europa, que, bueno, Europa sigue lejos, pero en aquella época venir desde Europa hasta Ecuador era una expedición. Entonces hay la sorpresa de esa gente que viajaba a Ecuador y que descubría un país, un pueblo, tradiciones de un país muy distinto de lo que es hoy día, y la sorpresa que nosotros tenemos mirando a la sorpresa que ellos han tenido cuando han descubierto el Ecuador. Entonces yo por eso digo que es una exposición de sorpresa. Digamos que nos hemos sorprendido mutuamente. Sí, cuando uno ve los archivos fotográficos de la familia, nomás se sorprende y dice, así ha sido, como decimos acá en Ecuador. Bueno, háblanos un poco de las familias, de las personas, porque digamos uno involucra la parte emocional. Recuerdo en el año, tal vez 2000, fue 4 o 2005, hice un reportaje al hijo de un fotógrafo cuencano. César Serrano se llama, este doctor es un médico. Su padre también era médico, pero dejó la fotografía, la medicina, para hacerse el fotógrafo de la ciudad. Él tiene los primeros registros en foto del primer avión en Cuenca, etcétera. Y tenía un libro grande. Los negativos de estas fotos eran placas de vidrio que fueron donadas al Banco Central. Este hombre de cerca de 90 años, no sé si don César esté vivo todavía, pero él tenía como 90 años, me contó un poco de la historia de su papá. Estas historias, que son más personales, ¿cómo se ven reflejadas en la muestra fotográfica? Porque una cosa es ver la foto con una ficha, pero digamos también hay un tema emotivo, sentimental, emocional que está ahí. Y las familias se involucran, digamos. Y es lo que hace que esas fotos son tan bonitas, porque no son fotos, como decía al inicio, se trata principalmente de 8 personas que han tomado esas fotos y hay un poco de todo tipo de perfil. Es decir, que primero también hay varios países, ¿ah? Hay suecos, alemanes, un suizo, también alguien que viene de Letonia, entonces hay una sensibilidad cultural, todos somos europeos, pero al mismo tiempo cada país tiene su particularidad. Luego hay una sensibilidad que tiene que ver con también el perfil de esas personas. Yo decía al inicio, hay naturalistas, hay profesores, hay geólogos, hay fotógrafos, hay también hombres de negocios. Por ejemplo, un artista o una persona que me parece que vale la pena mencionar es un señor Neutenberg, que es un judío Neustaedter, perdona, un judío que se ha ido de Europa un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, llegó al Ecuador para vivir, para migrar aquí, al contrario de otros que venían aquí solo para viajar. Él vino aquí con su esposa, él empezó un negocio con su esposa que fue muy exitoso. ¿Podemos decir el nombre del negocio? Él era una empresa que hacía una construcción de puentes y sobre todo que tiene que ver con acero. Entonces, muy distinto de la fotografía. Y su esposa tenía una tienda de sombreros. Y los dos han sido muy exitosos. Enamoraron del país, decidieron quedarse aquí, no han tenido hijos, entonces al final de su vida han dejado toda su fortuna al país que le había adoptado, al Ecuador, y así se fundó la Casa de la Música. Y Okay. esas personas que eran amantes de los niños y de la música han dado, como decía, toda su fortuna al país. Y muy interesante ver que ellos no tienen nada que ver, son muy distintos de un naturalista, un geólogo, o un médico, un investigador, pero también han dado sus fotos en la exposición que vamos a ver en el Museo de la Ciudad. Vincent, estas fotos, o sea, nos has dicho que la embajada alemana ha tenido aquí en Ecuador el contacto permanente con los descendientes, pero también algunas personas, como tú dices, fueron de Ecuador
o vinieron de Europa, llegaron a Ecuador y luego volvieron. Estas fotos solo se circunscriben a los descendientes de alemanes o europeos que estuvieron se quedaron a vivir en Ecuador, o también hay otras muestras que vienen de Europa. No, todas son fotos del Ecuador. La mayoría de esa gente se radicó en Quito, pero viajaban dentro del país. Entonces hay muy bonitas fotografías de la selva, de la montaña, de paisajes ecuatorianos que vemos que al final han cambiado poco. La gente cambia, la gente muere, pero el Cotopaxi, las montañas, la selva, la maravillosa, los maravillosos paisajes ecuatorianos quedan. Vincent, el costo de la muestra, ¿cuál es? Es completamente gratis. La Unión Europea decidió apoyar este proyecto en el marco del Año Europeo del Patrimonio. Entonces es gratis de martes a domingo en el Museo de la Ciudad de las 9:30 hasta 5:30 y vamos a inaugurarla el sábado que viene por la mañana. A pesar de la muestra fotográfica, lo que hemos querido también hacer es algo cultural alrededor de este evento y por eso organizamos un cineforo, lectura dramatizada, un taller a varias fechas. Todo eso se puede encontrar en la página web del Museo de la Ciudad, @museociudad.io, porque, como decía, no es solo un evento, una muestra de fotografía, pero también hay una serie de eventos alrededor de la exposición en sí misma. Uh-huh. Veo yo, por ejemplo, cineforos, ¿no? Estas muestras de cine ¿tienen relación con la exposición o tienen que ver solo con Europa nada más? No tiene una relación directa con la exposición, pero tiene una relación indirecta entre, por ejemplo, el país y Europa. Hay un momento en un cineforo donde hay la película The Galapagos Affair, que se puede también ver yo la vi en Netflix, por ejemplo, pero se trata del Ecuador y también de gente viniendo de Alemania que se instalaron en Galápagos en los años 30. Entonces hay un vínculo no siempre directo con las fotografías, sino con la fotografía y con Europa. Bueno, cuéntanos un poco de cómo eligieron las fotos. Eso estábamos como conversando al inicio. Te decía que el municipio de Quito, hasta hace poco, no estoy seguro quién está ahora de director de cultura, pero estaba Pablo Cueva, el fotógrafo, es bastante famoso, conocido, ha ganado algunos premios y es fotógrafo, entonces digamos hay como una motivación ahí. No sé, como te decía, quién está ahora, pero cuéntanos un poco cómo eligieron, cómo seleccionaron las fotografías, porque digamos de un catálogo, no sé, 100, 200, llegar a 120, o sea, también es un número grande, ¿no? Es difícil escoger, pero yo creo que hubo una elección que tomaba en cuenta una mezcla de criterios. Los criterios estéticos, obviamente, los criterios también de mostrar un poco de todo el Ecuador, no concentrarnos solo sobre las ciudades o solo sobre los hombres o solo sobre las montañas, por ejemplo. Entonces fueron un poco los criterios que se han tomado en cuenta para escoger esas fotografías y también reflejar los 8 artistas o las 8 personas que hemos decidido mostrar en esa exposición. ¿Habían más de 8 cuando estaban eligiendo las fotos? Yo no sé exactamente, eso habría que preguntar a la curadora, a Paulina León Crespo, pero 8 ya me parece un buen número, dado que en aquella época hay que recordar que tomar foto no era algo al alcance de todos. En 1930, ¿quién tenía una foto? Y quien tenía una sensibilidad para el arte fotográfico, muy pocas. Entonces, 8 ya, haber encontrado 8 personas que han hecho fotos de su experiencia en Ecuador, me parece que ya es un logro. Te explicaba la historia de el fotógrafo Segundo Serrano allá en Cuenca. Este hombre dejó de lado su profesión de médico
y se dedicó a hacer fotos. Él es, digamos, y sus placas son placas artísticas, son placas de vidrio, ¿no? Entonces, digamos, no solo la ciudad, sino personas, familias enteras retratadas por este hombre. Y bueno, ¿qué expectativas tienen después de esta muestra fotográfica? Digamos, tal vez la más obvia es que hay una correlación histórica o esta hermandad entre, en ese caso, Europa, la Unión Europea y Ecuador. Pero ¿qué otras cosas buscan ustedes con esta muestra fotográfica de fondo? Lo que queríamos hacer nosotros, Unión Europea, apoyando a esa propuesta de la Embajada de Alemania y de la Casa Humboldt, era mostrar los vínculos, los lazos culturales que hay entre el Ecuador y Europa. Pero más allá de eso, como este año es el año europeo del patrimonio, nosotros queremos apoyar algunos proyectos culturales en Ecuador que tienen que ver con la cultura europea. Entonces tenemos dos cosas en la mente en el futuro hasta el final del año. Uno que ya empezó, que es apoyar una serie de conciertos en sitios de música clásica, en sitios que no están sitios habituales donde hay conciertos. Entonces no vamos a apoyar un concierto en la Casa de la Música que mencionaba antes, sino un concierto en una cárcel, por ejemplo, o un concierto en un mercado, que nos parece que es importante hacer salir la cultura en las calles y que un gran número de ecuatorianos que habitualmente no tienen acceso a esa cultura puedan tener acceso. Y otro proyecto que todavía no sabemos si va a concretarse, pero yo tengo mucha esperanza, sería una casa abierta o embajadas abiertas de la Unión Europea. Aquí hay 6 Estados miembros de la Unión Europea que tienen embajadas. Algunos de ellos tienen residencias muy bonitas. Yo estoy pensando a la Embajada de España, la residencia del embajador de España en Guapulo, o también la residencia del embajador de Italia o la del embajador de Francia. Entonces, como Francia el año pasado había hecho puertas abiertas de su residencia durante un fin de semana, nos gustaría este año, durante el segundo semestre, reproducir eso. Un fin de semana o un día donde embajadas de la Unión Europea o residencias de embajadores de la Unión Europea van a abrir sus puertas para acoger el público que va a poder ver cómo el patrimonio ecuatoriano también, porque son casas ecuatorianas que al final pertenecen a estados de la Unión Europea y cómo esos Estados miembros mezclan su cultura, su arte, su arquitectura con sitios patrimoniales del Ecuador. Ok. Gracias, Vincent, por explicarnos también cuáles son los proyectos que ustedes tienen a futuro y cuando lo hagan, por favor nos avisan y ya saben que siempre hay un espacio para estas muestras culturales, estos espacios donde también hay convivencia, ¿no? Estaba pensando en en algunos europeos que han influido directamente aquí en Ecuador, por ejemplo, la familia Durini en Ecuador ha influenciado en la arquitectura de Quito mismo, ¿no? El arquitecto que diseñó la Catedral de Cuenca era un italiano. Entonces, digamos, hay algunas cosas que obviamente marcan a una ciudad y muchos de ellos son europeos. Vincent, gracias por acompañarnos. Estuvimos con Vincent Diegenberg, él es agregado político de la Unión Europea y estuvimos conversando de la exposición fotográfica que se llevará a cabo del 16 de junio al 12 de agosto en el Museo de la Ciudad. Justamente se llama la exposición Solo a través del otro, puedo saber quién soy. Una exposición fotográfica, una exposición para descubrir la mirada de los migrantes que llegaron a Ecuador desde Europa en la primera mitad del siglo XX. Parece lejano el siglo XX. Bueno, gracias a Karen Garita que nos acompañó hoy día también en Controles y esta fue una edición más de Flaxo Especiales aquí a través de Flaxo Radio Ecuador. Por cierto, les recuerdo que hemos hecho un pequeño ligero cambio en nuestras redes sociales. Ahora es más fácil. Todas las redes sociales de Flaxo Radio son Flaxo Radio, nada más. Así de sencillo. Estamos en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Todas ustedes pueden ubicarles con el nombre de Flaxo Radio. Si quieren etiquetarnos, hacerle like a
a la página, por favor denle. Por cierto, hago un anuncio, no hemos tenido mucho tiempo de hacer esta difusión, pero hoy estamos lanzando una versión beta de nuestra renovada página web. Visiten por favor flaxoradio.es. Desde hoy estaremos actualizando los contenidos multimediales que se crean aquí en Flaxo Radio. Entre ellos estará esta entrevista también en breve tiempo en nuestro portal. Ahí vean la dirección o la sección de Flaxo Especiales. Nos despedimos, yo soy Javier Macas, hasta una próxima edición. Chao.